con Laia Abril, con la cual hoy tenemos la conversación de los fotógrafos de la colección de Fotocolectania. En unos momentitos estará ella en el otro lado y mientras tanto simplemente recordaros que desde hace bastantes días estamos haciendo programas virtuales desde Colectania, además de los que hoy nos ocupan, que son los fotógrafos de la colección. Hola Laia, Hola Pepe, ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien. Voy a poner un poco de luz. Perfecto, muy Ok. bien. Pues nada, estamos haciendo prueba para entrar en directo, nos Ujú, faltan 2 minutitos. Era comprobar que todo va correctamente. ujú. ¿Me oye bien? Yo te digo bien, ¿tú? Genial, muy bien, yo Perfecto. también. Pues les voy introduciendo un poco de los programas de Colectania y así Vale. cuando la gente se vaya incorporando, pues casi, si no empezamos, igual me vuelvo a repetir un poco, pero casi, casi, ¿vale? Vale. Bueno, como os decía, desde hace varias semanas, desde el principio del confinamiento, estamos haciendo conversaciones con fotógrafos dentro de un programa que dedicamos específicamente a fotógrafos de la colección de Fotocolectania. Empezamos con Alberto García Alix, continuamos con Gervasio Sánchez y la semana pasada tuvimos a Chema Salvans. Hoy tenemos con nosotros a Laia Abril y sabéis que por una parte tenemos esta conversación, también podéis consultar imágenes suyas en nuestra web, hay un apartado de actividades que hemos puesto la selección de las fotos que tenemos de Laia y bueno, si queréis ver muchas imágenes de Laia tenéis su página web que es laiaabril.com, que tenéis todos los trabajos y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño repaso por su trabajo y también podéis hacer preguntas. Intentamos coger algunas de las preguntas anteriores desde ayer y si podemos, si da tiempo, también incluiremos alguna de las que hagamos hoy. Recomendaros los programas online de Fotocolectania, además de los fotógrafos, tenemos bastantes entradas tanto en redes sociales como en nuestra página web de la exposición de Daido Moriyama, que tendríamos que haber inaugurado hace unas semanas, y un programa de conversaciones, que son conversaciones escritas y que os recomiendo encarecidamente, un poco diferentes a las de hoy, que se llama Correspondencias y que empezamos hace varios años y estamos aprovechando para recordaros de estos programas. Si queréis seguir o queréis recomendar la conversación de hoy, también estará colgada en el IGTV de YouTube y de Instagram. Y como ya estamos en hora, si te parece, Laia, casi empezamos. Perfecto. ¿Qué puntualidad tiene el mundo online? Bueno, la estructura del acto son más o menos una media hora un poco larga. Empezamos con mis preguntas y a la mitad aproximadamente haremos las preguntas que te han hecho desde Instagram estos días pasados y alguna en directo. Vale. ¿Quién iba a decir, Elaya, que hace un año estábamos inaugurando una exposición tuya en Fotocolectania de Sí. Ona Boston, que nos volveríamos a encontrar en estas circunstancias? Sí, justo lo pensaba ayer que hablaba con Marta Gili, y pensé, ostras, ha pasado solo un año. Hay una sensación extraña que parece que haya pasado mucho más porque ha sido un año intenso, pero por otro lado parece, sí, sí, aquí Extraño. estamos. Bueno, ¿cuándo no has tenido un año intenso tú? Igual este, no lo sé, ya veremos. Bueno, os presento a Laia y a continuación ya disparamos rápidamente las preguntas. Es artista multidisciplinar, trabaja en fotografía, en texto, vídeo y sonido. Ha recibido premios bastante importantes desde en 2016, que recibió el premio Revelación de Foto España, también el premio al mejor fotolibro de Paris Photo, que da la editorial Aperture, y hace poco ha recibido el premio que da el FOAM de Ámsterdam en 2020, que también es muy relevante. Como vamos a entrar en materia de diferentes series, yo hago simplemente un pequeño repaso que os recomiendo, que está muy bien estructurado en su web, sobre sus series más importantes. Las agrupa muy bien, las hace en torno a temáticas. Sobre el mundo de la sexualidad hizo una serie en 2014 que se llama The Epilogue y también Tediusfilia, también en el mismo año. Sobre los trastornos alimentarios tiene The Inspiration, que hizo en 2002 y que publicó ella misma, una publicación propia,
y Lovis Müller, que publicó la editorial RM en 2016. Y sobre la misoginia, ahí sí ya está más estructurado todavía, que se llama capítulo 1, capítulo 2 y Génesis. El capítulo 1 era On Abortion, que es del que hablábamos anteriormente. Se publicó por Dewey Lewis en 2016. El capítulo 2, On Rape, está recién realizado. De hecho, es una de las series que estás continuando todavía en ello. Y el epílogo se llama On Mass Hysteria, que también está trabajando en ella. Por tanto, disparamos directamente. Tus estudios ya reflejan de alguna manera una cierta inquietud que has tenido y que continúas teniendo. Pasaste de la publicidad al periodismo y de ahí llegaste a lo que tú llamas tu escuela, que es la residencia artística fábrica de Benetton, en la que hiciste muchas cosas y estuviste a lo largo de 5 años. Cuéntanos un poco por qué ese bagaje, los cambios que das y qué te aportó Fábrica. Pues como tú bien has dicho, fue bastante mi escuela porque cuando yo estudié periodismo, la gente piensa que al haber estudiado periodismo es un poco de dónde surge esa faceta mía del tema de la research y la investigación y en realidad obviamente el periodismo me dio unas bases en muchos aspectos, pero no fue en fotografía porque tocábamos muy poca fotografía o muy por encima. O tampoco fue en investigación, porque obviamente se estudian estas cosas, pero digamos que la manera en la que creo imágenes o la manera en la que investigo está mucho más relacionado con la metodología que aprendí en Fábrica y más precisamente en la revista Colors, donde trabajé por 5 años en roles bastante diversos, porque de por sí ya es un lugar bastante extraño en ese aspecto. Y por eso digo que fue mi escuela, porque la metodología que yo utilizo hoy en día es una evolución de la metodología que utilizábamos en Colors, en la que la fotografía, el texto, la investigación, el diseño, la producción, la publicidad, estaba entrelazado de tal manera por el bien de la historia. Y digamos que esa es un poco también la base en la forma en la que yo trabajo, obviamente ahora modificado con el tiempo y con mi propia experiencia. Pero también le llamas escuela porque de hecho haces de todo en Colors, ¿no? Desde fotografía, edición gráfica y diriges un número. Sí, escuela también porque llegué muy joven, porque cuando llegas a Fábrica tienes que tener menos de 25 años, yo llegué con 23 y podemos decir que fue el máster o el posgrado pues que aprendes mucho, como tú dices. Sí que hay gente que piensa que es una escuela en el sentido en el que vas a estudiar, pero no es verdad. De hecho, desde muy temprano tienes muchísima responsabilidad y en mi trayectoria hay justo también, como comentas, ese periodo en el que incluso dirijo uno de los números como editor-in-chief. Y claro, hacer eso con 24, con 25 años es un aprendizaje brutal, ¿no? Porque al final del día estás haciendo una revista que es real y que tiene sus presupuestos y sus trabajadores y su distribución, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre lo llamo un poco la escuela, pero de una forma incluso más filosófica, ¿no? Tanto que una escuela literal de donde... Pero bueno, es tu auténtica baño de fuego de formación, ¿no? De foguearte y de formarte. Exacto. Con 19 añitos, de todas maneras, ya estabas haciendo una serie, la de Last Cabaret, ¿no? En Barcelona. Sí. Luego haces también sobre la comunidad lésbica en Nueva York, diferentes trabajos, pero yo quería preguntarte por un trabajo de 2012, que es la de Inspiration, en el cual tú te sumerges en los pre-selfies, porque de alguna manera no estaban hechos con móviles, parece ser, que es la comunidad de las jóvenes pro anorexia. Sí. Dices allí que haces que de alguna manera te remueve muchísimo, te impresiona personalmente por lo personal, ¿no? Pero también porque en el fondo ellos con la imagen llegas a decir se están matando con la fotografía, ¿no? Supone un cambio importantísimo, supongo, esta serie en tu manera de trabajar y también un poco en la manera de afrontar la vida desde la fotografía. Totalmente, porque la relación que yo había tenido con la fotografía, para mí estaré muy agradecida a Sandra Balcells, que fue la primera fotógrafa que me puso una cámara en las manos, pero obviamente yo viniendo de la escuela del periodismo puro, que ni siquiera es fotoperiodismo, sino que era periodismo tal cual, lo que yo había aprendido traía una connotación un poco naif, que era la de igual salir a salvar el mundo, ¿no? Porque pues un poco la herencia de estos fotógrafos de guerra, no que ellos nos lo dijesen directamente, pero sí que había como esta especie de creencia
de que con la fotografía podíamos contar esas historias que podrían cambiar la sociedad. Y no digo que no sea así, pero yo teniendo Bueno, no sé si 20... Sandra Balseix un poco suscribiría que cree que va a salvar el mundo con la fotografía, ¿no? No, Pero ok. y una parte de mí todavía lo sigue pensando porque si no, no haría lo que hago. Pero sí que obviamente yo era muy joven y era muy naif y cuando de golpe veo que aquellas a las que yo pretendo salvar están haciendo, como tú bien dices, un uso de la fotografía que precisamente las está degradando y las está incluso matando, hay que contextualizar que eso era 2010, todavía no había Instagram, todavía no había iPhone, en el sentido de que no había selfie, en el sentido en el que por eso yo les llamo autorretratos, porque las fotos que yo apropié estaban tomadas con cámaras digitales y todavía no estaban tomadas con teléfonos. Entonces tiene este aspecto pre-selfie, que ya era extraño ver a alguien que se estaba fotografiando, aún más que lo estaba subiendo a las redes y compartiendo con una función tan específica y tan en contra de lo que yo pensaba que era el uso debido de la fotografía. Incluso empiezas a apropiarte de imagen, por ejemplo, es Uh -huh. el momento en que lo planteas así, y este acercamiento un poco más conceptual hacia la fotografía, ¿no? Foncuberta es curioso, estudió publicidad, no sé si periodismo, tiene bastantes cosas en común contigo, pero te apoyó también mucho, ¿no? Porque esa exposición se vio por primera vez esa serie en Barcelona, en Santa Mónica, o al menos destacó. Sí, sí, totalmente. De hecho, hablaba con él el otro día y recordaba justo eso. Él, claro, yo no conocía bien esa faceta suya. Yo había conocido un Fontcuberta de fauna, un Fontcuberta de sus primeros trabajos y yo no estaba al día de lo que él estaba haciendo fotográficamente. De hecho, no sabía ni lo que era la posfotografía. Porque tuve la suerte que aun y cuando tenía esta época muy documentalista, al meterme dentro de fábrica, también me distancié mucho de eso de golpe. Y estaba rodeada de gente que hacía un uso de la imagen muy diferente al que yo estaba acostumbrada. Entonces no era tan extraño apropiarse una imagen o refotografiar una pantalla cuando en un mundo documental en 2010 sí que era extraño todavía, ¿no? Y obviamente fue gracias a Fontcuberta y yo siempre tengo madrinas y padrinos que son los primeros en abrir una puerta a proyectos que nadie quiere mostrar porque son muy duros y muy complejos y Fontcuberta fue sin duda uno que estuvo al principio al pie del cañón con uno de los proyectos más complejos y que ha estado luego siempre a lo largo en diferentes aspectos, pero sí. Sí, lo que dices es cierto que siempre te has planteado como historias incómodas, ¿no? Historias que muchas veces son realidades bastante ocultas o difíciles de que tengan difusión y además lo haces con el reto de expresarlo desde la imagen. Es decir, no es contarlo también con palabras y con muchos otros, pero sobre todo con el recurso de la imagen como importante. Pero vamos a ver, yo creo que utilizas en parte algunos recursos periodísticos, o sea, de esta formación periodística, es decir, haces un análisis, intentas hacer un análisis muy exhaustivo de las realidades que quieres contar, también te acercas a algunos personajes para personalizarlo, ¿no? Es decir, y sin embargo, tienes otras facetas que no serían nada periodísticas, como tomar mucho partido, ¿no? Entonces, ¿qué aproximación crees que haces? ¿Qué diferencia habría entre tu aproximación, que creo que es más artística, con la periodística o si hay ahí elementos comunes? Claro, al mirarlo biográficamente, sí que hay proyectos del principio que tienen, como bien dices tú, muchas facetas más periodísticas o quizás documentales, por entendernos. Pero al querer precisamente enfrentarme a esas historias, que por un lado son invisibles porque no son agradecidas a la fotografía, en el sentido en el que son difíciles de fotografiarlas, incluso porque no existen, o porque han sucedido en el pasado, o porque son psicológicas. Luego había, viniendo del mundo del periodismo, o de haber estudiado periodismo, había una jerarquía de lo que debería ser noticia, de lo que debería mostrarse, que no estaba para nada en contacto con el tipo de historias que a mí me parecía que tenían que estar en las portadas de los periódicos y que aún en 2020 es difícil que lo sean, a no ser que suceda en Hollywood, ¿no? Luego ya, si quieres, vamos a eso. Pero yo me encontraba que, por un lado, lo que se supone que tenía que, de lo que se supone que tenía que hablar no tenía que ver con lo que se supone que a mí me parecía interesante, y luego a nivel de fotografía documental iba encontrando una serie de limitaciones a la forma en la que debería mostrar esas historias que chocaban con las historias que yo quería tocar, que yo quería mostrar. Entonces, al llegar al mundo del arte, fue en realidad una búsqueda de una libertad a la hora de expresar, como bien dices tú también, desde un punto de vista más personal y además historias que de otra forma no serían posibles.
Bueno, si quieres vamos a la serie de On Abortion. Es una serie que has expuesto en, me parece que en más de 9 países, en países tan curiosos y tan conflictivos que podría verse como Polonia o como Irlanda o como Estados Unidos, me parece que la última. Fue la primera exposición monográfica que hiciste en España en Fotocolectania, para nuestra enorme sorpresa, y la tuvimos en 2019. On Abortion fue, y de hecho en la colección, las obras que tenemos tuyas son todas de esta serie. Fue uno de tus trabajos dedicados, el primero dedicado a la misoginia, como decíamos, y dices que te resulta especialmente difícil plasmar el sentimiento de vergüenza o miedo que han tenido las víctimas. Cuéntanos un poco cómo lo afrontas. Sí, siempre cuento un poco la misma historia, pero supongo que es verdad. Y es que con los trastornos alimentarios estuve trabajando 5 años, pero paralelamente, como has comentado al principio, yo ya empezaba a tocar series que tenían que ver con la sexualidad, con el género o con aspectos relacionados con esos temas, pero no estaban tan estructuradas como ese primer proyecto. Y cuando decidí que quería hacer una investigación más en profundidad y estructurar esa research que había ya empezado, me di cuenta que cuando quería hablar de esos temas, la gente me decía que esto ya no pasaba, sobre todo en España, que esto pasaba en otros países o que antes era peor. Y ahí fue un poco el nacimiento de este concepto de una historia de la misoginia, que es un poco esta especie de paraguas conceptual bajo el que están todos los capítulos, y que nació con una abortion en el que la parte histórica aquí lo que era una comparación para poner de relevancia que en realidad lo que ya estaba, lo que pensábamos que solo pasaba en el pasado continuaba pasando y lo que estaba pasando en otros países también podía pasar aquí. Y a nivel fotográfico y artístico fue la primera vez que el proyecto, en vez de nacer como un libro o como un webdoc, nacía como una exposición, con la primera que hicimos en Arles, y cambió todo, supongo que en parte por la plataforma, por pensar un proyecto de forma instalativa en vez de una forma más narrativa como la que tiene un libro. Y luego porque en vez de hacer historias íntimas y personales en profundidad, decidí hacer una mirada más conceptual, más amplia, como el big picture que le dicen en inglés, para entender precisamente esas causas y esas consecuencias. Y ahí es cuando elementos que había estado utilizando durante muchos años de una forma más tímida, como el texto, empezó a ser tan importante como la imagen. Como decías tú antes, instalaciones de audio, instalaciones de vídeo, gigantografía, objetos. Allí me di toda la libertad posible porque el tema era muy complejo. Como decías, todo el tema de la psicología y el sufrimiento que había detrás de cada historia era muy invisible a la hora de crear una imagen y me di esas libertades que ya habían construido durante años para hacer lo que fuese necesario para contar la historia que un poco gira al inicio con el tema de Colors, ¿no? Que era, da igual lo que utilices, mientras tengas obviamente una guía moral y ética que obviamente la trabajo, igual esto sí que obviamente viene del periodismo, pero a nivel formal y a nivel artístico usa las herramientas que necesites para contar la historia de la mejor manera posible. Cuando teníamos la exposición en Barcelona, ocurría a veces casos de gente que salía muy noqueada. De hecho, nuestro querido librero Willy decía, sí es difícil vender libros, porque claro, la gente sale bastante tocada. Pero yo creo que, por ejemplo, había una pieza increíble que le dedicamos un sitio muy especial de grabación, que era aquella grabación de un cura italiano en una confesión. Pero la pregunta iba más bien en la línea de tienes que medir mucho, porque son temas duros, tienes que medir mucho que el espectador o sea, llegue a la profundidad que tú quieres, tampoco se desaliente. Entonces, ¿cómo mides en una exposición ese ritmo y del no llegar tampoco quizás a la saturación, ¿no?, de la información? Cada proyecto es un poco diferente y como dices, es cuestión, yo a veces pienso mucho en esa medida emocional, por ejemplo, si te doy muchísima información a nivel estadístico, a nivel legislativo, te vas a aburrir, porque si no es un tema que te interese especialmente, si a nivel emocional es muy cargado, te vas a saturar y te vas a querer ir. Entonces, también mi público objetivo, específicamente con On Abortion, era una idea de hablar a personajes, a personas que a lo mejor no estuviesen súper de acuerdo con lo que yo estaba explicando o no fuese un tema que les interesase particularmente,
partiendo de la primera exposición en Arles, imagínate el contexto, hay 40 exposiciones más, hace calor, la gente va por la fotografía, no va precisamente por el tema del aborto. ¿Cómo puedo hacer que visualmente sea lo suficientemente atractivo para que no sea monótono y te siga interesando, y cuando ya lleves igual 20 historias, pues todavía te siga interesando? Es una especie de ejercicio de ponerte mucho en la piel del otro empáticamente y ver hasta dónde puedes ir dando. También entender que a lo mejor, más probable, no lo van a leer todo, no lo van a ver todo, pero también es verdad que yo creo que infravaloramos mucho, y yo la primera durante muchos años, el hecho de que si realmente le motivas a alguien, el espectador va a leer, va a poner, va a darle tiempo, va a entregarse. A lo mejor no todos van a comprar el libro, pero los que pasan por las exposiciones, a mí me sorprende muchísimo cómo la gente se toma el tiempo. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener un voto de confianza con el espectador. También es verdad que con otros proyectos tengo intenciones diferentes. A lo mejor con el nuevo proyecto ya no pienso tanto en cómo vas a digerir el proyecto, sino que igual ha sido un poco más personal en cuanto a mostrarte cómo me ha afectado a mí. Cada proyecto yo creo que también tiene su propio ángulo, y yo misma también voy evolucionando durante todo el proceso. Habría bastantes temas que nos encantaría tocar, como el tema del libro, y es curioso que las preguntas ninguna ha hecho referencia al libro, ¿No? libros que has publicado tú, y me hubiera gustado, pero quizás no nos da tiempo. Otra vez. Y así, para que te En explayes persona, la en próxima. persona, para que te explayes todo el tiempo con la última serie, con On Rape, sobre la violación. Uh-huh. Eh, en tu página web dice que este último trabajo sobre la violación, Abril, se centra en la violación institucional a través de una serie de retratos conceptuales que, junto con sus testimonios, simbolizan las diferentes culturas de violación sistemática dentro del matrimonio, la iglesia, el ejército o la escuela. Decías que te tomabas tus tiempos, y yo he visto alguna declaración tuya de que a veces entre serie y serie buscabas un pequeño respiro. No te has dado ningún respiro después de pasar de una aborción a hombre, para nada. Pero la pregunta va, dices que de alguna manera tú denuncias, ¿no? Que la cultura global nos enseña a no ser violada más que a dejar de violar. ¿Por qué? ¿Y por qué on rape? La verdad es que es un poco extraño la elección de este tema, porque justo cuando decidí hacerlo fue cuando hubo toda la explosión del caso de la manada. Y si miras atrás, los proyectos que a mí me interesan suelen ser aquellos que están menos documentados, o menos en prensa, o menos hablados, ¿no? Y de golpe al momento el Me Too, la manada, tal, y elijo un proyecto del que todo el mundo, un tema del que todo el mundo está hablando. Para mí no fue sorprendente darme cuenta de que la gente es violada, que la gente viola diariamente y la gente es violada diariamente. Fue darme cuenta de cómo el sistema estaba completamente roto. ¿Cómo puede ser que, pues, con la sentencia de la manada, a alguien que ha sufrido eso le hagan pasar por semejante juicio? Entonces me di cuenta de que era interesante el punto de vista institucional, más allá del solo el punto de vista individual o de cada uno con esa experiencia, y usé el tema histórico, que ya lo había utilizado en On Abortion, en vez de para hacer una comparación aquí, para entender el origen de las leyes, el origen de los mitos, el origen de esta sociedad de la cultura de la violación. Esta vez también partía por una exposición, y la inauguramos, por suerte, pudimos inaugurarla y cerrarla en enero, en febrero, en mi galería en París. Y también adaptándome al espacio, porque tengo esta tendencia de la primera exposición es un poco la base del resto. Es una galería muy, muy particular, muy bella, y abajo son 2 plantas. Entonces, en la planta de abajo decidí crear estos retratos conceptuales o simbólicos de las violaciones institucionales que, como tú comentabas, de los diferentes ámbitos que promueven y aún dejan que sucedan estas violaciones. Y arriba fue toda esta investigación más histórica, más de la cultura, que, como bien dices, está todavía muy en marcha, porque el libro debería estar haciéndolo ahora, que tengo tiempo, pero me parece que estoy un poco como todo el mundo, que una cosa es tener tiempo y otra cosa es tener ganas. Preguntaban por aquí que para cuándo el libro, porque ya suponían que estarás preparándolo, ¿no?
La idea es que saliese para París Foto de este año, pero como, bueno, entendemos que la situación ha girado un poco el plan de todos, pues igual se pospone un poco y no pasa nada. A mí me gusta mucho esto de hacer primero la exposición y luego el libro, porque, y tengo mucha suerte de haber podido ya hacer la primera, con la mala suerte de que se han cancelado las 5 siguientes que teníamos previstas, pero con la primera también aprendo mucho, viendo lo que la gente entiende, lo que la gente siente, lo que la gente ve que yo he creado, es la información que necesito para luego hacer el libro y poner todo el contexto que me falta, arreglar todas esas cuestiones que faltan, que de hecho siempre ha sido un poco así, y evolucionar las siguientes exposiciones también un poco en torno a cómo la gente ha asumido lo que yo les he dado en esa primera instalación. Perfecto, pues si quieres empezamos con las preguntas que nos ha hecho Claro. el público. De nuestros fans del Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao, Mm. preguntan, ¿cómo abordas un trabajo cuando ya tienes una idea? ¿Siguen todos sus trabajos la misma estructura? ¿Cuál? Pues depende de las series, y, porque hemos hablado de muchas y no es lo mismo, obviamente, un trabajo de hace 10 años que ahora. A mí me sirve mucho precisamente lo que comentabas de estructurarlo debajo de un paraguas conceptual. Yo tengo esta temática y al mismo tiempo esta técnica de usar el componente histórico y luego crear estos capítulos. Los capítulos podrían ser como hace Rob Honstra, muy diferentes y cada uno tocarlos de maneras diversas, como hice un poco hice un poco con Eating Disorders, pero en el último sí que te mantienen una cierta similitud. Lo que busco para cada uno de ellos son ángulos diferentes. Con On Abortion era mostrarte las repercusiones de no tener acceso al aborto y con On Rape el tema de la violación institucional, porque son temas tan amplios que yo podría tocar de 1000 maneras diferentes. Pero sí que tengo pues estructuras, ¿no? El usar fotografía y texto, hacerlo en una exposición primero, el componente histórico, buscar el ángulo que a mí me parece importante. Sí que hay diferencias entre ellos. En este último, lo que yo quería alcanzar era un punto de vista más político, más filosófico, más personal y un tipo de imagen más metafórica, una imagen más simbólica, una imagen más abstracta. Esas son cuestiones que parece que lo tengo muy claro desde el principio y obviamente van evolucionando conforme yo voy haciendo la investigación. Para mí el proceso de investigación es en el que surgen las imágenes, las estructuras y las ideas para los proyectos siguientes. Perfecto. Inma Barrio pregunta, ¿sería capaz de documentar su confinamiento desde la perspectiva feminista tal y como ella trabaja? ¿Cómo afecta todo esto a los ciclos de las mujeres, a sus cuerpos? Muy interesante. Me cuesta leer estos días sobre el tema como a todo el mundo, pero había como recopilado, que esto es bastante parecido a como trabajo, que es recopilar cosas aunque no las lea y luego ya las leeré, porque me gusta mucho organizar supongo que se debe en el proyecto. Y leía, ¿no? Como muchos de los trabajos que estaban sosteniendo la sociedad hoy en día eran mujeres, que eran cajeras de supermercado, enfermeras, cuidadoras. Obviamente no significa que sean las únicas, pero hablaban de ese peso. Y a mí me interesaba mucho todo el tema de la crianza en casa, ¿no? De decir, ostras, todos estos a lo mejor padres que igual no tienen ese rol tan equilibrado como otros sí que tienen, no digo que no que sea la mayoría, no lo sé, pero de golpe ver lo que significa estar en casa todo el día con los niños y cuidando y esa vida mucho más íntima, a mí me resultaba muy curioso y pensaba si a alguien le interesaría documentar eso porque está sucediendo. Personalmente, a mí se me conecta un poco con el proyecto que estoy preparando, que es el de la histeria masiva, porque tiene mucho que ver con el cuerpo, tiene mucho que ver con el confinamiento, tiene mucho que ver con el miedo colectivo y ahí sí que me está afectando en cómo estoy viendo mi próximo proyecto. Pero personalmente no suelo trabajar mucho como diario personal, hoy por hoy no hago ese tipo todavía de proyecto. Estaban preguntando precisamente qué lugar te reservas para la subjetividad en tus series. Un poco estabas contestando, ¿no? Mm. La subjetividad versus la objetividad es una de las cosas que me hizo dejar el periodismo, precisamente, porque yo no creía en este rol de tener que ser objetiva, sobre todo cuando en la fotografía me parecía incluso mucho más difícil que con el texto. Entonces, querer ser subjetiva ha sido algo que estaba ahí desde el principio y yo soy muy subjetiva porque tengo una intención.
muy clara en lo que quiero. Otra cosa es que sea personal en el sentido que sea un proyecto fotográfico, como puede ser otros autores que trabajan con ellos mismos o con su propio cuerpo, con su propia imagen. Yo trabajo con historias que están muy relacionadas con mi propia existencia, pero no todo es autobiográfico, o no trabajo hoy por hoy desde ese punto de vista de yo como sujeto. Perfecto. Manolo Laguillo insiste con la pregunta, pero no le podemos seguir. Seguimos a la siguiente. Elías BLL dice, ¿qué criticarías de tu trabajo? Siendo sincera. ¿Qué te inspira a hacer lo que haces? ¿Están separadas una de la otra? Vale, son dos preguntas, sí. Vale. Yo cuando doy clases o hago como retrospectiva de mis trabajos, siempre enseño muchos trabajos que han sido fallidos para que busquemos entre todos cuáles son los fallos. De algunos incluso luego los he evolucionado viendo lo que no ha funcionado, y esto lo hago constantemente. O sea, autocriticar lo que no ha funcionado para luego proyectarlo en el siguiente es la manera en la que trabajo. O sea, que no veo muchos fallos en mi trabajo, pero también sin que sea el fallo como algo destructivo, ¿no? Porque también te colapsa o te paraliza la autoexigencia, que esto es un problema, y para mí lo veo desde un punto de vista constructivo, pero fallos muchos. Yo creo que, de hecho, es una de las cosas que me motiva a continuar, precisamente el aprender, el mejorar y estar esto es muy de fábrica, muy del diseño gráfico, mucho del mundo de la creatividad. A mí me gusta mucho estar fuera de esa zona de confort. Y a la que me aburro y algo me resulta fácil, tengo que volver a salir. A veces no funciona, como se puede ver en muchos de mis proyectos, a veces funciona mejor. Y es parte todo de este aprendizaje, que es una metodología que uso para todo, para seguir como llegando. Yo creo que últimamente he entendido más el porqué de por qué hago las cosas, y aunque pueda parecer altruista porque toco temas sociales, en realidad es bastante egoísta, y es que necesito entender el por qué suceden las cosas. Y muchas de mis investigaciones son por obsesiones y respuestas a querer entender por qué se mueren más de 47.000 mujeres en el mundo por no tener acceso al aborto. ¿Por qué a una mujer que ha sido violada la someten a semejante tal? O sea, en el fondo yo quiero entender cómo funciona y hago este ensayo audiovisual como excusa para buscar mi objetivo, que es entender, que es algo que le pasa a cualquier persona, ¿no? Entender por qué suceden las cosas en el mundo o cómo funciona el mundo. Magnífico. Como Claudia Mercader pregunta, ¿cómo definirías la cultura de la violación en una sola frase? No creo que se pueda. Porque aparte, algo que es muy ambicioso en mi proyecto es que hay muchas culturas de la violación. Yo he intentado que además la cultura de la violación no solo afecta a las mujeres. O sea, a mí se me tilda mucho de hacer proyectos de mujeres, y en realidad tanto el aborto como la violación son temas globales, ¿no? Y el patriarcado y la cultura de la violación afecta muchísimo también a los hombres. Pero en cada país es diferente, en cada momento es diferente, en cada cultura es diferente, entonces no me arriesgaría nunca a hacer una frase, y por eso los proyectos son tan grandes y por eso las exposiciones son tan densas, porque me sufro al no poder representar como se merecen los diferentes aspectos y visualizar todos esos lugares, ¿no? Pero al final del día no es mi trabajo, porque no soy periodista, porque no soy socióloga, porque no soy historiadora, porque no... Entonces lo llevo un poco al terreno personal y reacciono un poco a piezas de información que a mí me han parecido importantes e interesantes, y por eso digo que es un ensayo visual, porque no estoy pretendiendo hacer ni siquiera una tesis doctoral sobre el tema, porque no soy experta. Tenemos un montón de preguntas, o sea que si quieres continuamos. Luz Nami dice, Laia, ¿te planteas el feminismo como hilo conductor de tus proyectos o es una característica intrínseca de tu forma de expresarte? Igual que el mundo del arte llegue como evolucionando desde, como he explicado un poco antes por encima, al feminismo de la misma manera, porque yo soy feminista por naturaleza, o sea, porque no por una cuestión de decisión política. Lo llevo dentro hasta que me doy cuenta de que tiene que convertirse también en una decisión política, porque no todo el mundo lo ve igual que yo, ¿no? Pero yo vengo mucho con un background de derechos humanos. Para mí siempre he trabajado el feminismo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces,
yo no creo que haga arte feminista porque mi público para mí es otro hoy por hoy, pero estas etiquetas son complicadas y a veces determinar según qué no me acaba de funcionar. Durante muchos años me alejaba de la etiqueta feminista porque me interesaba mucho llegar a medios generalistas, me interesaba mucho llegar a festivales generalistas cuando parecía que si hacías arte feminista solo podías estar en festivales de arte feminista. Entonces era más una estrategia que otra cosa y yo creo que al final estas etiquetas yo las utilizo un poco a mi merced. Obviamente soy feminista, pero es que yo creo que todo el mundo que conozco a mi alrededor lo es también, porque para mí el feminismo es pues la igualdad de género y no tiene más misterio, ¿no? Obviamente es más complejo que eso, pero yo llego al feminismo desde ese punto de vista un poco naif. Entonces, en mi trabajo tienen presencia, pero hasta cierto punto. R. Gómez pregunta ¿cuándo sale tu nuevo libro? Del que No lo hablábamos. sé. A ver cómo va esto. A mí me gustaría, precisamente ahora que no estoy viajando, centrarme en esto, pero obviamente el tema también es duro y ya bastante tenemos con la cuarentena como para ponerme a leer sobre violaciones cada día. Pero estamos en ello. Hemos empezado y estamos en ello. Y yo igual a finales de año, si no a principios de año que viene, ya veremos. Dependiendo un poco también de lo que pase con todo esto. No me puedo cortar y te hago la pregunta sobre el tema del libro. Tú has hecho diseño e incluso hiciste con Pez el libro de astronautas, la edición. ¿Cómo hace un fotógrafo para no meterse en todo cuando tiene que hacer un proyecto de publicación, habiendo estado también en la otra parte? ¿Sabes qué pasa? Que al principio, cuando estaba estudiando periodismo, a mí me decían, tienes que escoger entre escribir o hacer fotos. Y luego te decían, tienes que escoger entre ser editora y ser fotógrafa. Y ahora tienes que incluso distribuirte tú yendo a correos a llevarte el libro. O sea, pasé de una escuela que te decían que tenías que súper especializarte a una sociedad en la que hacemos de todo todos. En mi experiencia personal, claro, yo he trabajado como art director en diferentes proyectos como el que comentabas tú o incluso desde Colors o con, yo qué sé, con el MACBA, con Horacio Fernández y RM y Ramón también hicimos el catálogo, pero yo no soy diseñadora gráfica, de la misma forma que no soy editora de vídeo, pero sé editar vídeo. Entonces a mí me funciona muy bien saber un poco de todo para a la hora de colaborar con gente que realmente sabe mucho de eso, lleguemos juntos a un lugar que nos interese. El nivel de diseño, como los últimos libros que estoy haciendo, lo que tengo que hacer es traducir lo que está en la pared al libro. Sí que es verdad que los he acabado diseñando yo y con Ramón hay una relación más por ejemplo, él se encarga mucho del tema de la producción, que es muy bueno en ello, es muy detallista, es muy complicado y es muy importante en los libros que hago, en general en todos los libros. Pero tengo la suerte de que mi nivel de diseño, gracias a lo que aprendí de él y lo que aprendí de todos los de Colors, ha llegado a un punto en el que yo ya me puedo manejar en saber lo que quiero. Luego a la Pero hora no, de... no me digas que solamente se trata de trasladarlo de la pared al libro, ¿no? No me refiero, no, porque ha habido tantísimo pensamiento detrás de lo que he producido durante las exposiciones que a la hora de traducirlo al libro me ha sido más fácil a nivel de diseño, más difícil a nivel de edición, curiosamente, pero a nivel de diseño es un poco más fácil que cuando partes de cero. No sé, igual estoy exagerando, igual este nuevo es súper difícil y es un desastre y no lo sé, pero con una Borsen esa fue un poco la experiencia. Osmar pregunta cómo haces para desconectar. En general o ahora. Bueno, es una Bueno, única. es que tampoco creo que desconecte del todo. Y no lo digo porque sea obsesiva con el trabajo, pero es que igual precisamente estar todo el rato receptiva es parte de la metodología de artística que yo tengo. Pero bueno, o sea, igual que desconecto como todo el mundo, pues con Netflix y con los amigos y estas cosas. A veces incluso sí que es verdad que leo o veo cosas que te bueno, no que te atonten, pero sí que te ayudan un poco a bajar la intensidad de los temas que toco, que sí que son un poco pesados al final del día cuando estás muy metido. Pero vamos, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Sí, sí. Curioso que la similitud, porque con Gervasio Sánchez nos comentó que trabajaba en texto, que escribía, que hacía vídeo, que hacía Sí, fotografía, una generación diferente a la tuya,
y Sí, sí. también le preguntábamos cómo desconectaba después de tanta guerra y tanto conflicto. De hecho, yo a Willy Gervasio lo conocí en Sarajevo y a través de Sanabria 6 y siempre hacíamos la broma de que tenías que escoger entre texto y escribir porque no todos somos Gervasio Sánchez. Y me hacía gracia porque él sí que lo podía hacer. y no duerme, por lo visto. Willy Rojas pregunta, después de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿crees que los temas que tocas cambiarán algo fundamental o será más de lo mismo? Yo ya estaba cambiando, y lo hablé el otro día que hicimos otro live con una amiga sobre mental health y fotografía. Yo ya me estaba alejando, me quiero alejar con el siguiente proyecto un poco de temas que estaban yendo ya a una profundidad de dolor y de oscuridad que a mí ya me llegaba a saturar un poco. Y ha sido casualidad, que lo que comentaba antes, que estoy trabajando sobre historia colectiva, de hecho ya llevo años con este proyecto y que haya sucedido este momento de histeria colectiva. Yo creo que los temas no van a cambiar radicalmente, pero sí que la forma y la intensidad de estos sí que ya venía cambiando. Y supongo que esto es un empujón para que acabe de cambiar, como nos va a pasar un poco a todos, algo que a lo mejor ya habíamos empezado. Y bueno, ya casi la última, siempre me dicen que no tenemos que superar demasiado el tiempo y lo estamos superando, pero vale la pena. Inma Cortés pregunta a Laia, en una ocasión hiciste un trabajo de moda en París que me pareció muy interesante. ¿Descartas hacer algún otro trabajo en este campo? A mí me encantó, fue por casualidad porque fue a través de Madame Figaro cuando ganamos el premio por un abortion en Arles. Además recuerdo que me decían que con el premio venía una editorial y yo que venía del mundo documental pensaba que era publicar una serie editorial en la revista y obviamente una editorial de moda no es eso. Así que llegué al mundo de la moda sin tener ni idea de qué iba la historia y me encantó porque en Madame Figaro es un equipo genial y yo lo único que pedí es que quería que la modelo tuviese más de 85 años. Entonces hicimos una serie fantástica con una modelo de 85 años y bueno, pues así muy creativa, muy chula. Y la verdad es que me gustó mucho, a mí me encantaría, sí, sí, y de hecho lo hemos medio intentado, pero al final no ha sucedido. A mí también con mucha prudencia porque yo no soy fotógrafo de moda ni muchísimo menos y hay gente que hace cosas maravillosas, pero si digo que quiero estar fuera de la zona de confort, eso fue estar fuera de la zona de confort y me encantó, sí, sí. Magnífico. Pues Laia, por un lado, siempre intentamos cerrar estas entrevistas preguntándote sobre cómo estás viviendo estos días. A veces ya la pregunta de si qué crees que va a pasar es innecesaria o muy compleja, pero cuéntanos cómo lo estás llevando. Bueno, pues claro, yo salía de aquí y tenía viajes hasta final de año sin parar, entonces a nivel profesional pues ha sido bastante brutal porque me han cancelado como a todo el mundo absolutamente todo y mi estilo de vida es lo opuesto a esto. Por otra parte, toda la parte de enseñanza online y tal, pues es más, pues se ha podido continuar haciendo por fortuna. Y a nivel más así personal y emocional, claro, al principio piensas, pues voy a hacer ahora el libro, ¿no? Como todo el mundo, voy a usar esta cuarentena, pero obviamente no es tan fácil. Pero sí que estoy intentando ver las partes de aprendizaje de todo esto y entender un poco el rol, como habéis preguntado también en algunas preguntas, ¿no? De nuestro rol, los temas que vamos a hacer a partir de ahora, cómo entendemos el mundo. Y estoy intentando pues que por lo menos haya esta parte positiva de reflexionar sobre esto. Y bueno, yo es que mi familia es vasco-gallega, entonces hay un punto de que lo llevamos, nos lo echamos a la espalda y para adelante y ya no queda otra. Así que intento no meterme en este ciclo de temor, miedo y catastrofismo y bueno, pues Que para estás adelante. trabajando bastante también online, ¿no? Me parece también. Sí, sí. Y es divertido. La verdad es que he hecho 3 talleres que tenía por hacer en persona, lo hemos hecho online y el hecho de tener que estar mirándose tan cerca ha creado una intimidad extraña que a lo mejor no hay en la realidad física y la verdad es que ha sido divertido y así hablo con alguien porque yo aparte estoy en mi estudio sola y llevo 40 días sola en casa y es un poco que ya no sé con qué hablar con las paredes. Pues muchísimas gracias, de verdad, Laia. Ha sido un placer estar este rato contigo. Recomendaros a todos, la próxima semana tendremos a Jordi Esteva, un personaje fascinante que ha hecho desde películas, escritor también,
y magníficas fotografías. Lo tendremos desde su reducto en Lampurdá, que ya nos gustaría mucho estar en ese reducto de Lampurdá. Sí. Y a emplazaros a todos el próximo miércoles. Sabéis que estas conversaciones son los jueves. Cambiamos la próxima semana a miércoles en honor a San Jordi, que será el jueves, y dejando para que todos los acontecimientos sobre el mundo del libro tengan su día el jueves. Y Laia, encantadísimos y muy agradecidos de estar contigo. A vosotros, Pepe, que vaya todo muy bien. Nos vemos pronto.